corto, lógicamente, pero simplemente, como les decía, unos pocos minutos que uno se sienta, se relaja y tal, la mente, como decía Santa Teresa, la loca de la casa, que la llamaba, o como dicen los budistas, el loro, en el loro, más modernamente la radio, ¿no? Es como la mente ya sola empieza a hablar. Pero uno puede observar sus propios pensamientos y bueno, pues mañana tengo que hacer esto, tengo que comprar, tengo que trabajar, tal. Pero hay una pregunta fundamental. Si esos pensamientos están ahí y se pueden observar, ¿quién los observa? ¿Quién los observa? La propia mente se observa a sí misma. ¿Sí? Qué raro que solo tenga la facultad para esa. No he sido capaz de pensar nada. Qué suerte pararla. Porque la mente suele estar ahí dado de que te pega. Bien, esto simplemente es un ejemplo. Naturalmente estas culturas han trabajado con profusión y además con metodología. Una de las cosas también para buscar ese punto de diferencia, es decir, todas estas religiones tienen metodologías precisas de desarrollo. Algo que en Occidente se perdió, es decir, como hemos visto en el judaísmo, en el cristianismo, la responsabilidad queda en el sacerdote que aplica los sacramentos mistéricos a través de su cumplimiento, el fiel pues alcanza la iluminación. Esto no ha sido siempre así. Y de hecho, por ejemplo, dentro del cristianismo, en el Monte Athos, por ejemplo, existen todavía los esicastas que trabajan la llamada oración del corazón, una técnica de plegaria tremenda y poderosísima que tienen todavía, por ejemplo, los peregrinos rusos, toda esta gente lo tenía, pero esa es la metodología, por llamar alguna manera, espiritual del cristianismo, desapareció con el tiempo. Estas religiones tienen una metodología, por llamar de alguna manera, desde el yoga, desde los yogas, absolutamente diversa y compleja para llevar al hombre a su autoconocimiento. Naturalmente el autoconocimiento pasa por la estructura de volver, es decir, el cuerpo. De hecho, por ejemplo, un brahman de la India estudia medicina, la medicina ayurvédica. Esto pasaba con los sacerdotes egipcios. El sacerdote egipcio tenía que ser arquitecto y médico, si no, no era sacerdote. Y esto es igual, un brahman son médicos ayurvédicos, tienen además un conocimiento brutal del cuerpo humano. Y el estudio profundo de la mente y sobre todo el estudio profundo de las emociones y sobre todo de cómo funcionan los elementos reactivos que disparan las emociones. Yo, por ejemplo, con un maestro, fue un poco aquello, con un camarero, ¿no? Allí en el país de por allí. Cuando viene el camarero, lo tratamos mal, al camarero. No sé qué, el camarero se iba cabreado. Venía otra vez y le dábamos coba al camarero. Qué buen camarero, eres el mejor camarero. Se iba para arriba. Es decir, el juego de todo el elemento emocional, es decir, cómo eso funciona en cada individuo. Esto forma parte del conocimiento de esa gente, lo que hay detrás de toda la capa esta fenoménica de emociones, de los estados de la mente, etcétera, etcétera. Esta es la mayor de las tecnologías, como digo, es la meditación. La meditación, que ahora mismo la meditación más desarrollada es la meditación Zen, la que más se practica. Habrán oído ustedes hablar del Zen, supongo, el Zen japonés, que llegó a Occidente en los años 60, Taizen de Sumaru en París, Suzuki en Estados Unidos. Y el Zen es muy curioso como el budismo ha dado una vuelta, ya ha llegado a Occidente a través de Japón, la metodología del Zen, la metodología del yoga.
Y toda esta tecnología, voy a hablar de la última de ellas, en relación al taoísmo. El taoísmo en realidad es una religión, por llamarlo de alguna manera, absolutamente extraña. Parte de ese extraño libro, el Tao Te Ching, escrito por Lao Tse, que no se sabe ni siquiera si existió, y los tres grandes maestros, las tres grandes luces, Chuang Tse, Lao Tse y Ye Tse. En esta colección que yo dirijo, todos estos textos están escritos. Esto, por ejemplo, son los sutras budistas. El budismo tiene una gigantesca literatura, o el Dhammapada, que viene a ser como el evangelio del budismo, ¿de acuerdo? Bien, pues este Tao Te Ching mítico, que se atribuye a Lao Tse, medio mítico, nos habla de un concepto, Tao. Un concepto que ya te está diciendo que es indefinible, y que si le pones nombre, solamente ponerle nombre, estás traicionando el Tao. Porque el Tao es innombrable. Sería ese principio absoluto de Brahman, antes de su manifestación. ¿Cómo se manifiesta en la dualidad? El famoso símbolo que habrán visto ustedes muchas veces, el yin y el yang. Eso sí, seguro que lo habrán visto, una parte negra y tal que se junta, de esa fusión entre el yin y el yang, entre el vacío y el continente, entre continente y contenido. Ellos dan muchísima importancia al concepto de vacío, que luego en el cristianismo, pues ustedes conocen el concepto del grial, del vaso, ¿no? Que si no hay vaso, no hay esencia. Para que la gracia de Dios se manifieste en el ser humano, tiene que haber un recipiente, un contenedor. Ese contenedor es el vacío primordial, en el cual se manifiesta, en este caso, el hálito divino, el soplo primigenio, ¿de acuerdo? A partir de ahí se estructuran dos fuerzas, esas yin y yang, a través del cual se produce la creación. Una creación absolutamente en armonía, irregular, porque se autorregula, es autoconsciente e inteligente. Es una de las aportaciones curiosas del taoísmo. La propia inteligencia de toda la Aikido, porque son vías de realización. Lo que pasa es que ya después se utilizaron como formas de lucha, etcétera, etcétera. Pero en realidad eran elementos de disciplina y conocimiento corporal. Bien, pues en el taoísmo existe un concepto que, para que reflexionen, para que vean la concepción de esta gente, muy importante, que es el de Wu Wei. Se llama Wu Wei, y es la acción exenta de resultados. Es decir, nosotros, cualquier acción que desarrollamos en Occidente, la desarrollamos para tener un resultado, obviamente. Es decir, hago esto para lograr esto. Ellos llaman la acción libre de objetivos, es lo que llaman la acción pura o la acción impecable. Esta gente se desvincula del resultado de su acción. Si la acción es impecable,